Bueno, buenas, como dicen por ahí, muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando a esta hora. Empezamos nuestro conversatorio de SM Digital Agencia. Yo sé que varias personas se van a ir conectando, así que mientras tanto vamos saludando a nuestros invitados especiales del día de hoy. A propósito también, muchas gracias a todas las personas que esperaron a que nos pudiéramos conectar. Ustedes saben, todo este tema técnico siempre nos lleva un tiempito, pero hemos logrado avanzar muy satisfactoriamente. Entonces hoy tenemos por acá a Lina, a Carlos, a Pablo. Chicos, ¿cómo están? Hola David, hola chicos, ¿cómo van? Yo muy bien, muy feliz, encantada de estar en este espacio con ustedes. Como dijiste hace un rato, vinimos fue a conversar, a pasarla bien, a compartir conocimiento, que es algo muy enriquecedor para todos. Y bueno, esperemos a que más personas se conecten para que comencemos. Excelente, Lina, gracias. A ver, Carlitos. No, a todos muchas gracias como por este espacio, de verdad. Esperamos que todos aprendamos mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a poder observar cómo vamos a relacionar distintos temas que nos van a servir tanto a nosotros como a nuestras marcas, especialmente a crecer satisfactoriamente y también, ¿por qué no evitar caer en una crisis o solucionar una posible crisis? Así es, Carlitos, estás en todo lo correcto. Bueno, y Pauli, nuestro líder estrella. David, ¿qué más? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Estoy que me hablo de todos estos temas, de lo que Lina tiene también para contarnos como aliada de SM Digital y nada, arranquemos para que nos rindan esta fría tarde de martes. Claro que sí, es más, a las personas que ya se van conectando, acá en Medellín está lloviendo bastante, nos pueden comentar en la transmisión desde dónde están conectados y si está lloviendo por allá. Ahorita Lina nos decía que estaban cayendo rayos, truenos, centellas por donde Sí, estaba. sí. Si me escuchan hablando y de momento ven una luz, no es ningún aro de LED que tengo, es la naturaleza que hace presencia también. Llueve impresionante hasta ahora. Claro que sí, Linis. Bueno, no. Demos ahora sí entonces inicio a las personas que están conectadas. Muchísimas gracias por asistir a este espacio tan bacano de SM, una agencia integral con corazón digital que cada vez vela por tener estos espacios de conocimiento para compartir esas experiencias de la mano de aliados. Por ejemplo, nuestra invitada especial hoy, Lina Álvarez, viene desde HiBot. Para quienes no conocen qué es HiBot, HiBot es un software que ayuda, digamos, como a centralizar los distintos canales de comunicación, gestión de CRM, atención al cliente y también de reporte de equipos. Entonces tienen unos temas de trazabilidad, de data y unos temas de CRM muy interesantes que también pues vamos a conversar con Lina más a profundidad. Les cuento nuevamente, este es nuestro conversatorio de qué beneficios tiene una buena comunicación en marketing digital. ¿Qué vamos a tratar hoy para que se vayan antojando, para que inviten a sus amigos y sepan de una vez sobre qué temáticas vamos a conversar hoy? Primero, ¿cómo debe conversar o cómo debe ser la comunicación de mi marca en redes sociales? Vamos a hablar de pronto de cómo debe ser el tono, cómo deben ser esas interacciones, esos roles de las distintas redes. También, muy en conexión con eso, vamos a hablar de temas de crisis en digital, porque hoy más que nada el tema de incluso la pandemia nos ha llevado a estar en estos entornos cada vez más conectados, cada vez más desde esa era digital con el celular a la mano todo el tiempo. Y también vamos a hablar de temas, por ejemplo, de relacionamiento, vamos a hablar, por ejemplo, de un tema conversacional, marketing conversacional también, cómo podemos aplicar eso a nuestros proyectos, a nuestras marcas. Y ahora sí, le doy paso a nuestros invitados, hoy estrella, invitados especiales de SM, Pablo Rendón, quien es líder creativo de la agencia, Carlos Palacio, quien es Data Planner, y nuevamente les reitero, nuestra invitada especial, Lina Álvarez, quien es Sales Specialist de HiBot. Listo, entonces, sin más preámbulo,
creo que lo más importante es empecemos a hablar de la comunicación. ¿Qué es esa buena comunicación? Porque creo que es lo principal para definir. ¿Cómo defino yo una buena comunicación? ¿Qué es eso con qué se come? ¿Y cómo estoy seguro de que mi marca o mi proyecto, mi emprendimiento está teniendo esa buena comunicación en digital? Bueno, no sé, pero creería que entonces podemos empezar de pronto, Carlitos, a ver, ¿qué se te ocurre que sea buena comunicación? Bueno, en mi caso y para mí, una buena comunicación es todo aquello que nosotros podemos generar para sentirnos cerca de otras personas, es decir, comunicar sentimientos, experiencias, comunicar también como procesos y demás con posibles clientes o inclusive también con nuestros seres más cercanos. Entonces, digamos que es un tema de relacionamiento, relacionarme con otras personas y también cómo yo, a través de una buena comunicación, voy a alimentar esas inquietudes que tiene la audiencia con respecto a mi marca y también cómo voy a solucionar distintos problemas, a solucionar PQRs y demás que tengan mi comunidad para generar esa interlocución, tanto entre la misma audiencia como también entre la marca o entre mi persona si soy emprendedor, pues dado el caso. Entonces digamos que es un tema de correlacionamiento, en este caso la comunicación. Entonces, Correlacionamiento, excelente. Yo creo que ahí ya empezamos a tocar un tema importante y es que una buena comunicación debe ser en doble vía, ¿cierto? Tanto la marca, ese interlocutor principal, como quien recibe y debe haber una claridad, debe haber una claridad. No sé, Pablo, por ejemplo, ¿qué opina sobre ese tema de hasta qué punto debemos tener esa doble vía, si debe ser un poquito distinto esa comunicación de las marcas hacia las personas o en este punto incluso a raíz de la pandemia o a raíz de esa revolución digital que estamos viviendo, cómo ha cambiado eso un poquito? Bueno, yo creo que ahí podemos hablar de varias cosas. La primera es de coherencia, ¿cierto? Nosotros no podemos, por ejemplo, emitir un comercial de televisión, una cuña de radio, un aviso en prensa, diciendo algo sobre mi marca y en digital siendo totalmente diferentes. Entonces creo que tiene que haber coherencia entre lo que nosotros le decimos a las personas a través de cualquier medio versus lo que estamos haciendo en digital, que ahorita estabas mencionando un término muy importante y era una comunicación en doble vía. Digital cambió ese paradigma y lo que hace entonces es que nos permite no solamente dar un mensaje, sino recibir un feedback, recibir una retroalimentación sobre ese mensaje y por ende tener una conversación. Cuando yo estoy conversando con alguien, lo que estoy es dando mis puntos de vista y escuchando al otro, sobre todo. Y en digital, esa es una de las premisas más importantes. Vos ahorita preguntabas cuáles eran las características que debíamos tener en cuenta o qué era lo más importante de una comunicación en digital y yo creo que es escuchar al otro. Y otra cosa que también que es muy importante es que nosotros tenemos que hablar como la marca que representamos. Nosotros siempre hemos dicho que en digital lo que adquirimos es una personalidad. En digital las personas no quieren ver marcas, no quieren ver un saco y una corbata que represente a una organización, sino que quieren ver representada a una persona en una marca. Y esa persona, suena un poco extraño, pero tiene una personalidad. Esa personalidad es la que identifica a una marca. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de una, pongamos un caso extremo, una funeraria, por decir algo. No va a estar haciendo chistes, no va a estar feliz, no va a estar El colmo contando, sería. el colmo sería, exacto, no va a estar hablando de noticias, no va a estar haciendo lo que nosotros llamamos los famosos RTMs, que es el Real Time Marketing, sino que tiene una comunicación un poco más pausada, más solemne, más seria, mientras que, por ejemplo, un caso como el que tenemos en la agencia, que digamos es un equipo de fútbol, es todo lo contrario, es una fiesta, es alegría, es toda la pasión que despierta la hinchada, el equipo mejor en la hinchada. Entonces ahí la comunicación y el tono de la voz tiene que ser totalmente diferente. Incluso el tono que debe tener una marca al momento de expresarse para dar una noticia positiva para el usuario, para el seguidor, y una noticia que de pronto no es tan positiva. En ese sentido, la comunicación o la voz y el tono ahí de, la misma de una misma marca tiene que ser diferente. No, y entran Entonces, además a jugar un papel importantísimo y clave a la hora de emitir ese mensaje.
Exactamente, creo que Carlos iba a decir algo con respecto a eso. Exactamente. A lo largo de la charla ustedes me van a ver que voy a relacionar todo con el tema reputacional. Así es que nos encanta, porque creo que eso es lo más chévere de este conversatorio, que de una u otra forma, y las personas que están conectadas lo van a ir viendo, el tema de la crisis se relaciona con esa buena comunicación y ese rol en redes, pero al mismo tiempo ese marketing relacional, ese marketing conversacional tiene mucha relación, por ejemplo, con estas nuevas plataformas y herramientas como lo es HiBot y cómo eso nos va a ayudar también en los procesos. Carlitos, antes ahí de darte paso, hagamos un recorderis porque hay unos datos muy interesantes que me gustaría que las personas que están interesadas vayan anotando. Siento que ha habido como un hallazgo muy bacano y es como la CES de la comunicación, ¿cierto? Entonces, Carlitos hablaba C de correlación, Pablito de coherencia, yo le agregaría a eso también claridad y hay un punto importante que también toca Pablo y es el feedback o la escucha, ¿cierto? Que sería como esa conversación. Otra C más. Ahora sí, Carlitos, ¿qué ibas a decir? Sí, no, sino que en este caso quería relacionar algo que mencionaba Pablo con el tema de la coherencia de la comunicación. Y es que literalmente si mi marca no genera una coherencia en sus distintos canales de comunicación, es más factible que mi marca no sepa manejar o desarrollar y salir de una crisis. Entonces acá es donde juega también ese punto importante, el tema de la coherencia y el tema también del tono con el cual yo estoy hablando, que mi marca está hablando. Entonces, digamos, como si mi marca no es coherente con su tono también en digital y llega y se comunica distinto con la audiencia a la cual va dirigida, es más factible que mi audiencia comience a generar comentarios totalmente negativos y posiblemente comience a afectar directamente como la imagen de mi marca. Entonces, por eso es que juega ese papel tan importante, esa coherencia entre el tono, esa coherencia con lo que yo quiero comunicar y esa coherencia entre los distintos canales de comunicación, en este caso, ya sea tanto digital como offline. Perfecto. Ahí Lina levantó la mano. A ver, cuéntanos, Lina, ¿qué Me opinas de todo encanta, este no, me universo? encanta todo lo que están comentando. Pablo hace un momento hacía un apunte muy interesante y es que en digital se cambió el paradigma de cómo le hablamos desde la marca a las personas con las que queremos interactuar, a nuestros públicos objetivos. Y desde la perspectiva y en los procesos que nosotros ejecutamos desde HiBot, ayudando a las empresas a aumentar sus ventas a través de sus canales digitales, también la comunicación juega un papel importante porque también tenemos que estar prestos a la escucha y de esta manera diseñar cómo va a ser el mecanismo más fácil para llegar a cumplir esos objetivos, ya sea de posicionar nuestra marca, ya sea de lograr el objetivo de transformar una visita de un usuario en una venta, ¿sí? Y lo que comentaba hace un momento Carlos, que me pareció que está genial en el tema del correlacionamiento y las crisis, es que eso también se convierte al final cuando sabemos manejar muy bien la comunicación en una oportunidad para transformar ese momento maluco pues, que vivimos cuando estamos en medio de eso en una fidelización de un potencial cliente, por decirlo así, de un usuario que te puede terminar siendo inclusive nuestro embajador de marca, ¿no? Y esas cosas son intangibles y son las que apalancan y nos posicionan y al final del día logramos ese reconocimiento de marca que todos queremos. Por ejemplo, Ailina, el papel de HiBot, me imagino, desde ese software, cómo se puede conectar con esos temas del tono o de esa buena comunicación incluso. Hace poquito diseñamos algo que se llama el propósito de HiBot. Y cuando estuvimos debatiendo sobre cuál era ese propósito, y no fue algo que nos llevó una o dos sesiones, sino varias conversaciones con equipo y de todas las perspectivas de los que componemos HiBot, ¿sí? Llegamos a la conclusión que nuestro propósito es facilitar la creación de conexiones que generan experiencias únicas y satisfactorias entre empresas y negocios. Y llegar a este propósito fue como un hallazgo de decir cómo le facilitamos la vida a las empresas para que se comuniquen, para que implementen a través de las métricas un proceso de mejora continua y cada vez sean la mejor versión para sus clientes,
se vayan actualizando lo que están pidiendo y también les ofrezcan un valor, no solamente decir puedo hacer una transacción o voy a establecer un contacto con mi cliente, sino también le agreguen un valor, ¿sí? Y se sientan satisfechos que están hablando con una marca que los escucha, que los entiende y que está ahí para ellos. Excelente, así es que es, Lina, e incluso eso tiene mucha relación con algo que decía Pablo, quien a propósito levantó la mano, y era la importancia precisamente de esa coherencia y también tener claridad de esos canales que utilizamos a la hora de comunicar. Paulín. Yo iba a decir que, hablando precisamente de romper paradigmas, que fue la frase que utilizó Lina, Hybot, por ejemplo, tiene un reto muy interesante y nosotros como agencia en SM Digital creo que complementamos la búsqueda de ese objetivo porque existe una creencia, o bueno, una creencia no, existe, digamos, una percepción acerca, por ejemplo, de los chatbots, donde se cree que uno está hablando, pues como su nombre le indica, pues con un robot, ¿cierto? Un bot. Y las respuestas, por ejemplo, no son las que uno espera, las propuestas de contenido o el árbol de decisiones que le entrega a uno el chatbot a veces es supremamente mecánico, que para tal cosa digite uno, para tal otra cosa digite tal cosa. Si hablamos precisamente de la coherencia que estamos mencionando ahorita, una marca que sea más fresca, que sea más relajada, o incluso una marca que sea muy acartonada dentro de su comunicación, lo que puede hacer es relajarse un poquito en cuanto a esos mensajes, en cuanto a todos esos copies, en cuanto a toda esa conversación que está teniendo con el usuario, para que el usuario se pueda sentir mucho más tranquilo y pueda percibir que si lo está atendiendo una máquina o lo está atendiendo un robot, pues de pronto se le pierda por algún momento esa sensación o esa percepción, porque si se diseña muy bien esa conversación, con un lenguaje cercano, con un lenguaje supremamente amable, con un lenguaje fresco, la persona puede decir, listo, no me está atendiendo una persona, pero no me estoy sintiendo casi que atacado por un robot, como cuando uno llama a un call center que tienen que, los asesores del call center tienen que recitar un guión. Es uno como, sí, yo sé que mis datos están siendo protegidos y que yo tengo que aceptar la política de datos. Cierto, eso es súper aburridor, pero cuando a mí me lo hacen de manera dinámica, creo que eso cambia el discurso totalmente y dinamiza la conversación. Y es eso, o sea, es que una conversación no tiene por qué ser acartonada, porque eso es lo bonito de las palabras, que permiten expresarse de una manera totalmente libre, totalmente diferente. Y creo que, repito, ya para cerrar, el reto que tiene Jaime junto con nosotros para lograr establecer una conversación de ese tipo es gigante, y de aquí en adelante pueden salir unas experiencias brutales para todos los clientes. Exacto, así es, Paulín, y creo que ahí tocas un tema muy importante que le podemos también luego hacer zoom, es cómo hago que mi marca se relaje un poquito, cómo hago que ese tono, esa personalidad de mi marca encaje dentro de este entorno digital. Y sí, eso lo podemos ya conversar después de que Carlitos y Lina, que tienen ahí la mano levantada, el tono de comunicación, esa personalidad debe ser similar en todas las marcas. ¿Cómo logro construir una muy propia y muy honesta, partiendo pues como desde lo que quiero? Entonces, Carlitos, dale rienda suelta, y ahí Sí. sigue Lina. No, es que quería complementar un poco el tema de los chatbots. No sé si ustedes sabían, pero los chatbots juegan un papel crucial en la reputación. O sea, los chatbots también están en la capacidad de iniciar o terminar una posible crisis, todo de acuerdo a cómo mi chatbot esté estructurado. Entonces, por eso lo que decía Pablo es tan cierto. O sea, si mi chatbot es como más relajado, o sea, no tan acartonado como lo mencionaba Pablo, voy a generar esa cercanía con mi audiencia. Y si yo logro generar esa cercanía, es más factible que un usuario que está muy molesto con algo que sucedió con mi marca y que el chatbot le pueda dar respuesta inmediata, pues se calme y deje de generar comentarios negativos. E inclusive podría transformar esa conversación negativa y volverla positiva.
Entonces, digamos que el chatbot tiene esa capacidad y ese poder, por así decirlo, de terminar o iniciar una crisis. Inclusive, según, pues acá les traigo un dato de algunos expertos, hay chatbots que tienen la capacidad de iniciar en un 5% una crisis. O sea, es un porcentaje alto. O sea, porque si un chatbot no le da una respuesta clara a un usuario, el usuario llega y escribe un comentario negativo en alguna de las publicaciones de la marca. Y posterior a esto, si no ve respuesta clara y cercana, entonces ya se va a ir a las opiniones de Google, por ejemplo. Entonces ahí ya comienza a rotar la bola y más personas se van a ir apoderando de esa conversación si el chatbot no está como en esa capacidad de generar cercanía y una respuesta acorde como esas necesidades del usuario. O por el contrario, yo creo que la posibilidad, por ejemplo, de contar con aliados como HighBot y tener este tipo de tecnología es poder controlar esa comunicación, dado que puede ser ese primer punto de contacto con el cliente, con mi usuario, a diferencia de como nos ha pasado y hemos visto en redes sociales, cuando una persona cualquiera responde un mensaje de WhatsApp o responde un mensaje de Instagram, que también se puede volver algo incontrolable porque no es algo que yo pueda programar o yo no le puedo decir específicamente, mira, tienes que responder esto, sobre todo cuando una persona, digamos, como que no apta para el cargo está respondiendo continuamente a los usuarios, y ahí sí le doy paso entonces a Lina. Bueno, estás hablando un montón de cosas que vamos a hacerle zoom más adelante, pero como para cerrar un poco el tema de los bots, quería contarles un poco sobre como la experiencia que hemos tenido desde HighBot, donde pues el cliente llega o la marca llega siempre con la necesidad, quiero automatizar, quiero hacer esto, quiero lo otro, y llegan con el flujograma pues con el cual vamos a desarrollar el chatbot. Y la primera recomendación que nosotros siempre damos es, un momento, humaniza tu bot. Al menos sé honesto con tu cliente y dile, estás hablando con el chatbot o ponle un nombre al bot, hazlo lo más creativo. Y a mí me parece que en esos procesos de construcción, los equipos de marketing son indispensables porque los equipos de marketing en las empresas tienen esa perspectiva que capaz el agente que está atendiendo, que es el delegado de responder y atender a los clientes o el vendedor, o inclusive hasta si yo estoy llamando, contactando a la mesa de soporte, no tienen esa perspectiva porque ellos están enfocados en atender el requerimiento, darle solución al cliente, ¿sí? Pero cuando somos estructurados y acartonados y nos metemos en ese papel, pues generamos automáticamente una desconexión de la marca, lo cual al finalizar, cuando termina esa experiencia, pues queda un impacto negativo y perdimos, ahí quedamos. Entonces, hace un momento Pablo mencionaba algo también que es muy importante, que decía, cuando yo escribo al chat y me dicen, escriba 1, escriba 2, y me he encontrado con clientes que me dicen, es que usted, señores grandes de más de 50, 60 años, y me dicen, odio escribir al chat de no sé qué, porque es que esos son los números y yo no entiendo, y, y se salen de casillas. Y yo personalmente he tenido la experiencia donde un bot me saca de mis cabales porque me estresa que no haya una solución. Entonces, eventualmente hay una falencia de que no estamos pensando como ese paradigma que vino a romper lo digital, de que escuchemos a nuestros clientes, sino que simplemente desde nuestra perspectiva decimos, ay, esto es lo que necesitamos, así lo vamos a hacer. Y lo peor de todo, que me parece que es lo más grave, es que no hacemos una retrospectiva sobre lo que implementamos y cómo lo ejecutamos y dejamos que el bot sea estático. Entonces hay tecnología como inteligencia artificial, ¿cierto? Donde podemos empezar un procesamiento del lenguaje natural y entrenar a nuestro bot para que en algún punto ya esté en condiciones de responder y de esta manera como que podamos humanizar un poco la interacción que se está teniendo con ese chatbot. Pero inicialmente es indispensable que los equipos, tanto de marketing como de ventas y los que están hablándole al cliente, tengan
esa importancia de decir, vamos a priorizar que este desarrollo o esta manera de comunicarnos con nuestros clientes mediante nuestros amigos, los robots, sean un aliado para nosotros y no se conviertan en un dolor de cabeza. Excelente, Lina. Incluso dos temas súper importantes que tocas ahí, el no implementar por implementar, sino hacer una trazabilidad, y creo que desmitificamos también que los chatbots siempre van a ser un robot o algo que va a mantenerse estático. No, aliados como HiBot tienen esta posibilidad de inteligencia artificial que va aprendiendo entonces poco a poco ese lenguaje natural, y así cada vez le podemos dar una atención mucho más personalizada y mucho más cercana al cliente. Paulín. Así es. Sí, yo creo que Lina dijo algo ahí muy interesante y es el tema de la accesibilidad, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber a quién le estamos hablando. O sea, tenemos que conocer, antes de implementar, por ejemplo, un chatbot o una estrategia de comunicación que no tenga que ver con chatbot, porque aplica para cualquier caso, si estamos hablando de redes sociales, si estamos hablando de un sitio web, si estamos hablando de un blog, de cualquier canal que nosotros hablamos en digital, nosotros tenemos que saber quién es nuestro público. No es lo mismo una marca que le hable a un pelado de, no sé, 21 años, a una marca que le tenga que hablar a un señor, como lo decía Lina, de 50, 60 años. La comunicación no puede ser igual para ese tipo de públicos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Si bien existe la posibilidad de implementar técnicas de UX, que sería lo ideal en este momento, es lo que nosotros tendríamos que hacer para que tengamos unas técnicas o unas prácticas, unas buenas prácticas de investigación de usuarios y de conocer cómo pueden interactuar con un producto digital o no. El ideal es apuntarle a eso y establecer esas técnicas, pero si no lo vamos a hacer o si no es una premisa de la marca o de la agencia, por lo menos sí tiene que haber unos mínimos de conocimiento de a quién le vamos a hablar y de probar los contenidos, probar los bots, probar los entornos digitales, o sea, es probar todo ese, a mí no me gusta utilizar mucho esa expresión porque creo que ya está muy trillada, pero Muy quemada. probar todo ese ecosistema digital donde nosotros vamos a poner, digamos, a fuego, o sea, ese producto digital que estamos lanzando para saber si efectivamente el público al que yo le estoy apuntando va a entender o no lo que yo le estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando una marca tiene diferentes tipos de público? Por ejemplo, pensemos en un banco de Colombia, por decir cualquier cosa, un banco muy famoso. Resulta que ese banco, pues, los tiene a los jóvenes que están arrancando su vida profesional, entonces tienen su primera cuenta de nómina. Tienen al señor que ya lleva X cantidad de años trabajando, tienen a una ama de casa, tienen a un comerciante, etcétera, todos con perfiles totalmente diferentes. Ahí, ¿qué hace uno cuando son perfiles tan variados para atender alguna de las necesidades que tiene la marca? Ahí entonces lo que la marca tiene que hacer es definir sus prioridades, definir cuál es el público, no más importante porque todos los públicos son importantes para la marca, ¿cierto? Pero sí cuál es el público, por ejemplo, que más va a interactuar con ese producto digital. Y en función de eso, entonces ya puede empezar a hacer pruebas específicamente con ese usuario y debe tener en cuenta también a los otros usuarios porque le pueden dar información o le pueden dar datos que un primer grupo no le pudo dar. Y ahí, por ejemplo, vuelve y juega lo que decía Carlos ahora, el tema de la reputación, porque entonces para un público puede ser supremamente claro, puede ser que la comunicación que está recibiendo o la forma con la que está interactuando con esa marca es muy fluida, pero con otro público no. Y ese otro público es el que le puede generar la crisis. Entonces, no sé, Carlos, ahí me corregirá, pero hay que pensar incluso en planes de acción dependiendo del tipo de público.
¿Sí o no, Carlos? Exactamente, o sea, digamos que es la importancia de vivir y conocer bien a nuestra audiencia en digital, offline y demás. O sea, porque si nosotros no tenemos ese conocimiento de audiencia, nos vamos posiblemente a equivocar cómo nos comunicamos con respecto a una audiencia y con respecto a otra. Porque si nosotros nos comunicamos de la misma forma a personas que tienen 18, 19, 20 años, a personas que tienen 60, 65, 70 años, pues posiblemente los del grupo de 70 se van a sentir excluidos y van a decir como que, venga, pero es que yo no estoy entendiendo nada de lo que usted me está diciendo, yo para qué voy a querer sus productos o servicios. Entonces le deja ahí el comentario y entonces, claro, lo van a ver otros usuarios y van a decir, pero es que estos se están quejando de este tema. Entonces vámonos, pues la marca no me quiere a mí, sino que quiere a ese otro público. Entonces, digamos que por eso es que hay que tener muy centralizado el tema de las audiencias, en este caso, conocerlas muy bien. Excelente, y con lo que dicen también, para las personas que de pronto tienen un emprendimiento, están iniciando en el mundo digital, ahí tenemos una conclusión importante y es el conocimiento de esas audiencias, de esos perfiles, también nos va a ayudar a definir los canales, porque claramente puede que tengamos, como dice Pablo, varios públicos que son importantes para mi marca, pero no a todos les hablo por el mismo canal, ¿cierto? Puede que un público mucho más adulto esté en Facebook, un público mucho más juvenil esté en Instagram, e independientemente, pues ahí vamos mapeando como esos escenarios donde también se pueden desatar. Es posible, Carlos, decir, ve, se me desató una crisis en una red social en específico, con un público en específico. Exactamente, o sea, por ejemplo, cuando se lanzan crisis en alguna red social en específico, se conocen como crisis tipo hot, que son que nacen en una red social en específico y crecen solamente como en esa red social y se van expandiendo posiblemente hacia otras redes sociales, pero por lo general ese tipo de crisis inician en un lugar y también, valga la redundancia, por lo general es con un grupo de personas en específico. Entonces, digamos que acá es donde también, vuelvo y reitero, la importancia de conocer a nuestras audiencias. Lina, por ejemplo, ahí me surge una duda súper importante, creería yo. ¿Cómo hace Hivebot, un software, para integrar de pronto como todos esos canales o cómo nos podría ayudar para estar pendientes precisamente de cuándo se activan o esos insumos dependiendo del público o de la red o del canal? Aquí tanto Pablo como Carlos acabaron de nombrar cosas muy importantes para poder establecer cómo quiero hablar a través de estos canales o cómo me quiero comunicar con estos canales. Y es el tema de diversificar mis canales. No es lo mismo hablarle a una comunidad que está interactuando a través de Facebook que una persona que está haciendo una interacción o escribiendo una consulta a través de WhatsApp. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo le voy a hablar a mis usuarios, diversificando esos canales, ahí ya empieza el dolor de cabeza para los equipos de decir, ¿y cómo atiendo Facebook? ¿Y cómo atiendo aquí? ¿Y cómo llevo el WhatsApp? ¿Y cuál va a ser el objetivo? Y demás. En Hivebot lo que permitimos es centralizar todas esas comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea como lo son Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp, Instagram, mismo el widget de live chat en las páginas web. Y aquí se une la sinergia para poder centralizar todas estas conversaciones, que mi equipo esté en condiciones de responder. Pero a mí me gusta hacer esta analogía y es que Hivebot termina siendo como la cancha o el estadio y el equipo de la empresa terminan siendo los jugadores para hacer el gol. Porque si no tenemos planeado cómo responder ante esa demanda, no vivimos en una época donde un segundo que tardo en responderle a un cliente o atender una situación que se está generando en la red me puede cobrar y pasar factura horrible. Entonces, lo más importante es estar como en ese real time de qué está pasando, ¿cierto? Atender a esa demanda en el menor tiempo posible, pero yo no puedo salir a poner mi marca y dejarla, sí, ¿qué necesitas? No, tengo que establecer protocolos donde yo sepa qué es lo que voy a atender por cada una de estas redes. Y, por ejemplo, en el tema de WhatsApp, que es como la red estrella de Hivebot,
lo más importante cuando tienes una interacción con tus clientes es, número uno, definir cómo quieres apalancar tu propuesta de valor en WhatsApp a través del marketing conversacional. En el marketing conversacional, el principio de esto es que yo pueda lograr una empatía, cercanía y ganarme la confianza de mi cliente. Y también puedo hablar de diferentes temas por WhatsApp. Puedo atender una solicitud de una PQR, puedo contactar con la mesa de soporte porque mi producto ofrece un servicio agregado, o puedo definir y establecer un proceso de venta para lograr esa conexión con mis clientes. ¿Qué sucede hoy y qué nos mostró la pandemia? Las personas quieren comprar y se tuvieron que transformar a comprar en digital, ¿cierto? Y se perdió esa interacción o ese momento de verdad que yo vivía cuando iba a una tienda, me esperaba un asesor, un vendedor, o podía tocar, sentir el producto y conectarme y decir, voy a comprar. Establecer una comunicación directa con los clientes se convirtió en todo un reto y un reto que tienen principalmente lo que son los e-commerce es el desafío de bajar la tasa de los carritos de compra que están abandonados, ¿cierto? ¿Cómo puedo lograr que ese engagement aumente o ese momento de verdad logre esa conexión? Y hay todo un mundo y un universo de cosas que desde los pequeños emprendedores que están arrancando con su negocio hasta las grandes empresas no han terminado de definir, y es cómo vuelvo a que ese momento de verdad o cómo puedo lograr que eso que se vivía en las tiendas o en los locales se viva digitalmente, y es todo un desafío, pero hoy en día hay muchas herramientas y dentro de HighBot les aconsejamos a nuestros clientes una serie de tips para que a la hora de establecer esos protocolos de atención también jueguen con eso y volvamos a algo que conversamos súper bien hace unos minutos: humanicemos la marca, establezcamos el contacto directo. Claro que sí, Lina. No, todo un reto, porque incluso nos dimos cuenta que para el usuario esa transición inicial de, bueno, estoy tocando y compro en el carrito real y pasar al virtual y además tener ecosistemas, como decía Pablo, esa palabra trillada, pero digamos como que tener esos e-commerce, unos sitios web, unas plataformas que de pronto nunca se habían explorado y la cantidad de dudas que me imagino que le surgieron a las personas en esos procesos, y tener a alguien, tener un aliado como HighBot que pudiera estar ahí para dar respuesta, para conectar esos distintos canales donde, no sé, alguien recibió la duda de cómo comprar algo por WhatsApp, pero cómo también comprarlo por el e-commerce, pero cómo comprarlo por el Instagram, y creo que se hace súper importante poder tener esos espacios. Me imagino que Pablo iba a decir algo porque desde ahorita lo veo como con ganas de hablar. Ya que se habla. Sí, pero entonces a propósito de eso, para las personas que apenas se están conectando, que nos están acompañando, recuerden, este es nuestro conversatorio de cómo una buena comunicación me trae beneficios en marketing digital, donde estamos hablando precisamente de cuál es el tono o cuál debe ser ese rol de mi marca en redes sociales. Estamos hablando también de temas de crisis y cómo sobrepasarlas y sopesarlas, esas crisis en digital, y también un tema muy importante de marketing conversacional junto a nuestro aliado HighBot que nos acompaña hoy. Paulina, ahora sí. No, yo lo que quería era complementar un poquito lo que estaba diciendo Lina, y es que esos canales se tienen que definir muy bien cuál es el alcance que van a tener. O sea, una marca no puede llegar y decir, ah, es que yo quiero abrir un chat y con ese chat entonces yo voy a solucionar todos los requerimientos de comunicación que vaya a tener una marca, sino que yo puedo decir, yo voy a abrir un chat única y exclusivamente, como ponía el ejemplo Lina, para soporte de la mesa de ayuda. O voy a abrir un chat exclusivamente para vender. O voy a abrir un chat exclusivamente para atender inquietudes. Miren que ahí mencioné tres aspectos diferentes. Y una marca puede eventualmente atender esas tres e incluso más. Pero si eso no se define desde un principio, si no está muy claro cuál es el alcance que van a tener con esa herramienta, entonces puede ser un despelote. Y ahí se aplica
el ejemplo típico que le ponen a uno en la universidad, en clases de administración, en clases de mercadeo, en todo este tipo de escenarios, que es que la marca lanza una promoción y no le informan a su público interno. Entonces llama a alguien, cuando anteriormente pues se utilizaba llamar a la empresa, que es el ejemplo que le ponían a uno, llama a alguien a la empresa, contestan en recepción, resulta que en recepción no tienen ni idea de esa promoción, entonces en recepción le dicen como, no, pues no sé si hay esa promoción, no sé si de lo que se me está hablando, pues no tengo ni idea de qué es eso. ¿Y cuál es la experiencia que se queda ahí, con la que se queda el usuario? Pues esta gente no sabe dónde está parada o porque están sacando un comercial, una publicidad sobre determinado tema cuando realmente no sucede. Entonces, si trasladamos eso al panorama actual, que es el chat, el ejemplo que estamos poniendo, imagínense entonces que sí, tengo un chat, pero ni siquiera sabemos qué alcance va a tener o cómo van a solucionar, por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo que pone Lina con la mesa de ayuda, cómo van a llegar entonces a hablar de el ticket, por ejemplo, que llega a la mesa de ayuda para dar respuesta a algo, si en la mesa de ayuda la gente de soporte no está enterada que a través de ese canal van a recibir solicitudes de ese tipo, por decir algo. Entonces, definir ese alcance y tener muy claro hasta dónde se puede llegar y qué se puede y qué no se puede hacer, creo que es de lo más importante en este tipo de herramientas. Perfecto, así es. Paulín, Carlos, ¿qué nos va a comentar por ahí? No, yo quería como concluir este punto con la importancia de las distintas áreas que componen como la comunicación dentro de una empresa, el área de marketing, comunicación interna, comunicación externa, en donde literalmente si yo sé que voy a lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio y demás, debo generar esa correlación en la comunicación entre todas mis áreas. Aquí es donde juega ese papel importante la comunicación interna y externa, porque lo que decía Pablo, entonces, mi usuario ve en una comunicación externa que hay una promoción. Los comunicadores internos no conocen de qué se trata esa publicación y lo que hacen es desinformar como posiblemente a la audiencia. Entonces ya esta audiencia se va a trasladar a digital a comenzar a generar este ruido que va a afectar directamente los ingresos de ese nuevo producto, de ese nuevo servicio que yo estoy lanzando. Total, y es que incluso para la gente de a pie, pues al usuario no le importa quién le contesta, finalmente cualquiera es de la misma empresa y por ende debería saber el mínimo o poder responder a esa duda y con ese orden de ideas, lo que dice Pablo, poder también segmentar bien y definir esos alcances y esos canales, qué tipo de respuestas van a dar, porque pues imagínense de pronto también una mesa de soporte técnico donde redirijamos a un usuario a hablar un tema promocional o un tema que de pronto no es del manejo y, y al final pues la estamos, digamos, como embarrando con el usuario porque no le estamos dando la respuesta que él espera. Vamos a hacer entonces acá, quiero que hagamos un paréntesis, vamos a hacer como un recorderis de estos temas que ya hemos ido tratando. Primero, hablamos de que las marcas deben ser cercanas, deben definir un tono de comunicación que de pronto no sea siempre el mismo acartonado de corbata, como nos recordaba Pablo, que sea realmente una personalidad la que me esté hablando desde la marca y no una empresa o una compañía. Eso como primero. Segundo, que claramente conocer nuestra audiencia nos permite muy bien definir esos canales de comunicación, definir a quiénes les vamos a dar respuesta, a quiénes les vamos a dar prioridad y cómo lo vamos a hacer de forma, digamos, como escalonada y que además, por ejemplo, tener en cuenta todos esos detalles dentro de ese proceso de comunicación, tanto de forma interna como externa, esa correlación entre equipos de áreas, también como nos lo hablaba Lina, o sea, las personas de marketing, las personas de ventas, las personas que están ahí de cara al usuario dando respuesta, deben de una u otra forma tener esa coherencia para que el mensaje no desubique al usuario, para que la información sea clara, sea coherente y, lo más importante, tampoco vayamos a detonar nosotros mismos sin querer queriendo una crisis por no saber cómo responder, por estarle respondiendo lo incorrecto en el momento incorrecto a la persona que no es, o por estar atendiendo por un canal algo que de pronto no tiene mucho que ver.
hay dos temas que todavía tenemos sobre la mesa muy bacanos y yo creo que les podemos ya ir dando más zoom al asunto y es, ya hemos hablado de esa crisis en digital, de cosas y escenarios que nos pueden detonar esas crisis. Hemos hablado de que es importante tener planes de acción, pero podríamos incluso profundizar mucho más en ciertos temas. Primero, HiBot, por ejemplo, cómo actuaría ante una crisis. Carlitos, ¿qué sugerencias nos tiene en caso de que pase cualquier situación? No sé si las personas que están acá conectadas se acuerdan del caso de los jeans de 80,000 pesos y la usuaria que respondió por ahí. Y también Pablo, para los equipos de marketing, los equipos creativos y las personas que están detrás de las redes también, ¿qué recomendaciones tenemos en temas de monitoreo y atención o incluso como un social listening, por así decirlo, constante? Pablo, Carlitos. Sí, no, o sea, las principales recomendaciones que yo daría, aparte de las que ya hemos hablado como para el manejo de una crisis, sería el primero y el fundamental, el monitoreo constante. O sea, literalmente el monitoreo juega un eje fundamental a la hora de manejar una crisis. ¿Por qué? Porque yo allí detecto cuáles son los clientes o usuarios que tienen el inconveniente. Voy a conocer su tono de comunicación, cómo voy a responder ante estos clientes, ya sea de una manera privada, de una manera pública o de una manera indirecta. Entonces, digamos que el monitoreo juega ese papel fundamental para yo saber cómo actuar ante estas crisis que pueda vivir mi marca. En segundo lugar, un tema de comunicación certera entre todas las unidades de mi equipo. Comunicación interna, externa, que los empleados en ese momento que estén tanto en marketing como en comunicación sepan cómo responder ante esos momentos. Entonces, si mi comunicación interna y a mis empleados no les doy una muy buena referencia a qué es lo que está sucediendo alrededor, posiblemente ellos vayan y respondan de la manera errónea a posibles comentarios que les lleguen a ellos a sus redes. Entonces va a potencializar la voz. Y si yo no respondo bien de una manera externa, pues lo que va a hacer es incrementar ese impacto negativo alrededor de mi marca. Entonces, digamos, el segundo lugar es una comunicación cercana entre todas las áreas. Y en tercer lugar es un tema de planes de acción que respondan a las necesidades de la audiencia afectada a futuro. Es decir, si mi audiencia, en este caso afectada, es debido como a un daño en algún producto o en algún servicio que haya ofrecido, yo cómo voy a resolver ese problema de esa audiencia, cómo voy a atender sus necesidades de manera ya sea digital o cómo voy a responder a esas PQRs, inquietudes que surgen. Entonces digamos que ese sería como el tercer punto importante y lo que engloba todo esto para evitar caer en crisis, mi recomendación es anticiparnos ante cualquier crisis. O sea, antes de caer en una crisis, ponernos todos los escenarios sobre la mesa, desde el más básico hasta el más alto, sin importar lo loco que suene, pero siempre prevenir y generar acciones y alertas tempranas antes de vivir una crisis. Entonces, estas serían como mis recomendaciones para las marcas e inclusive para emprendedores. Sirven como este tipo de acciones. Lo que decías de hasta los escenarios más locos, pues yo creo que hoy nadie nunca se había imaginado que un escenario era una pandemia mundial y es un escenario hoy que es real. Hay algo, Carlos, por ejemplo, frente al monitoreo, que me parece muy importante y es, bueno, nuestros equipos de marketing, los communities, deben estar capacitados, deben tener, digamos, como todo ese conocimiento para poder dar respuesta, pero sé que hay ocasiones en las que puede llegar una PQR, puede empezar una inquietud de un usuario a las 11 de la noche y de pronto uno no está ahí atento al canal, o por ejemplo escriben a cualquier hora del día esperando, como nos decía Lina, respuesta inmediata. Ahí, por ejemplo, creo que entra a jugar HiBot y cómo se puede, por ejemplo, dar respuesta o estar atento cuando de pronto uno ya no está en ese horario laboral, pero los usuarios igual sí tienen sus dudas, porque uno compra cosas por internet a las 12 de la noche, uno es ahí tecleando, buscando, le surgen dudas cuando madrugó por la mañana y demás. Eso es muy cierto. Bueno, en HiBot, quien lo creyera, y para las empresas muchas veces resulta todo un desafío y es apalancar ese tipo de situaciones como esos consejos o esas recomendaciones que da Carlos
de algo tan básico, pero tan importante que muchas veces omitimos y es prever, en monitoreo constante y qué está haciendo y cómo lo está haciendo y para cuándo lo está haciendo, ¿sí? Entonces, en HighBot, al tener centralizada toda esta información, pueden organizar y empezar a entender cuáles son esos comportamientos que está teniendo mi cliente. Una forma de prever, por ejemplo, en un proceso de venta a través de, ya sea mi página web, mi e-commerce o mismo mi canal de WhatsApp, por ejemplo, es pregúntale y hágale, establezca un protocolo de seguimiento donde usted le pregunte al cliente cómo se sintió cuando le llegó el producto que compró a las 12 de la noche. ¿Te gustó? ¿Te llegó bien? ¿Era lo que esperabas? ¿Qué expectativas tenías? Imagínate esa crisis que puede desatar un comentario cuando la persona compró este vaso y le llegó roto y empezó a quejarse en redes sociales, ¿cierto? Una forma de prever es esto, oye, ¿cómo te llegó? ¿Te llegó bien? ¿Te gustó? ¿Qué sentiste? Y con eso estoy ganando no solamente la fidelización de mi cliente, cuidar mi marca en redes sociales, que creo que hoy en día vale más que la misma implementación de la marca. Hay una frase que es muy cliché que dicen es que cuesta muchos años posicionar una marca y un minutos echarla para abajo, ¿no? Entonces, ese tema, esa recomendación de Carlos, me encantó porque el prever, el estar un paso adelante de lo que puede pasar, nos evita dolores de cabeza un montón. Y por otro lado, apalancarnos en la tecnología, no por un tema como la pandemia nos obligó a decir, transformémonos digitalmente, empecemos a tener presencia en digital, sino ahí vienen nuevamente mis amigos los robots, en esta cliente que escribió a montar la PQR a las 11:30 de la noche. Yo siempre les recomiendo a mis clientes, si tienes un mensaje fuera de horario, no dejes al cliente esperando hasta el otro día o el fin de semana, hasta el lunes a las 9 cuando mi equipo vuelve y se conecte. Deja un mensaje y déjale en claro, mi horario de atención es este, pero te invito a que si quieres comprar, mira mi catálogo de productos o visita mi página web, o si quieres montar una PQR, cuéntame la solicitud y voy a tardar en responderte en el mejor tiempo, pero déjale saber al cliente. ¿Sí? Importante. Y esto nuestros amigos, los chatbots, nos pueden ayudar a prever este tipo de situaciones. Nuevamente, con la recomendación que di hace un momento, siéndole transparente al cliente que lo está atendiendo un bot, pero que es súper friend, parcero, y ahí va a estar contigo y apenas el equipo vea el mensaje o la solicitud, te va a dar respuesta. ¿Qué nota llegar a ese punto de conexión y de humanización también como con esas herramientas que uno diga, pucha, gracias a Dios me respondió el bot ya y tiene la solución porque sé que está ahí conectado? Dos cosas muy importantes. Normalmente actuamos cuando ya, por ejemplo, estalló el problema, cuando ya estalló la crisis, y eso que dice Charlie, importantísimo, prever. Y lo segundo, la claridad de esos mensajes de automático, pues digamos uno puede crear esas respuestas automatizadas o ya prefabricadas para poderle decir al cliente en un momento donde no pueda contactarlo, porque claro, pues unas personas podrán tener, digamos, como la implementación, otros no, de estos chatbots y demás, pero pues por lo menos si usted no tiene esa facilidad, dígale a su cliente, este es mi horario de atención, voy a responderte en la menor brevedad tan pronto podamos. Ahí, Paulín, también creo que hay un tema muy importante y es desde los equipos y esa creatividad para hacer esos mensajes o esos protocolos de respuestas automatizadas, qué sugerencias tenemos o cómo también podemos abordar estos temas de crisis en digital. Yo creo que desde creatividad y desde contenidos hay dos papeles. Y lo que hablaba Lina y lo que hablaba Carlos, creo que con el tema de las crisis, creo que es sobre todo más preventivo, ¿cierto? O sea, prevenir la crisis es básicamente el objetivo, ¿cierto? Lo ideal. Entonces, exacto, lo ideal. Y ahí desde creatividad, pues
creo que volvemos a lo que hablábamos hace un momento y es pensar muy bien en ese usuario con el cual nos estamos comunicando y tener muy claro cuál es ese manual de voz y tono para saber cómo vamos a redactar esos mensajes que por lo general, si desatan una crisis, por lo general es porque hay algo negativo en medio, ¿cierto? Y cuando hay algo negativo, pues tenemos que ser muy sutiles, tenemos que tener mucho tacto y tenemos que saber exactamente cómo nos vamos a dirigir al usuario. Pero creo que en contenidos y en creatividad hay otro punto que es el reactivo y es cómo vamos a reaccionar ante una crisis desde la creatividad. Porque digamos que desde lo organizacional, desde lo corporativo, ahí sí aparece el saco y la corbata y rechazamos los actos de tal cosa o no estamos de acuerdo con tal otro. Bueno, eso es también un clásico pues en este sentido. Pero ya desde creatividad, ¿cómo vamos a recuperar esa imagen? ¿Cómo nos vamos a volver a posicionar y cómo le vamos a volver a generar confianza en el usuario? Y ese es un reto todavía mayor porque cualquier palabra maldicha, cualquier expresión, cualquier incluso imagen mal utilizada, se puede prestar incluso para que esa crisis no disminuya, sino que por el contrario aumente. Y eso es todavía muchísimo más delicado. Entonces ahí vuelve y juega lo mismo. Hay que tener en cuenta cómo se va a hacer, a quién se le va a dirigir ese mensaje y exactamente qué se le va a decir y con qué palabras y con qué entorno gráfico, con qué fotografías, con qué video, con qué estilo o con qué, digamos, apariencia para esas personas que en algún momento se pudieran haber sentido ofendidas, vulneradas o cualquier otra cosa. Entonces hay que pensar muy bien cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, en este momento quisiera saber qué está pensando una marca de camionetas muy conocida a nivel mundial, una marca japonesa, no la voy a mencionar aquí, pero esa marca en este momento debe tener una crisis muy jodida porque se han conocido las imágenes de los talibanes, en este momento que sabemos qué tan delicada está la situación en Kabul. Los talibanes todos utilizan siempre la misma marca de camionetas. Y siempre cuando fotografían esas imágenes, pues cuando se retratan esas imágenes de todo este ejército de talibanes atravesando las ciudades y yendo de un lugar a otro, siempre están en una camioneta de esa marca. Entonces, imagínense, o sea, ¿cuándo llegó esa marca a pensar que eso se le podría llegar a convertir en una crisis? ¿Qué pueden hacer en ese caso? O sea, ¿cómo van a solucionar esa crisis? Yo estoy, no sé, pendiente qué puede pasar, cómo puede responder esa marca japonesa ante una situación como esa, porque es algo supremamente delicado que por mucha planeación, por mucha prevención que tuvieran, no sé si alcanzaron a dimensionar que eso podría llegar a pasar y cómo podrían darle la vuelta a eso. Bueno, y la típica frase, ¿usted qué haría? ¿Ustedes qué Sí. harían? Carlos, Lina, de pronto, ¿qué hace uno como equipo? ¿Qué recomendaciones ante lo que ese escenario, por ejemplo, tan grande y real que puede parecer que nos propone Pablo, pero que pues hoy por hoy una marca lo vive? Sí, digamos que en el caso, por ejemplo, que está viviendo esta marca, que es bastante fuerte y es bastante delicado, es donde juega un papel fundamental lo que ahora mencionaba Pablo, la creatividad. O sea, literalmente es cómo yo desde mi marca voy a cambiar esa perspectiva a través de una comunicación tanto digital como offline. ¿Cómo voy a hacer que mi audiencia no me relacione con lo que está viviendo este país? Y también cómo voy a hacer yo para que mi marca posteriormente no siga cayendo en esta conversación negativa de lo que está sucediendo. Entonces, la creatividad es fundamental. Y en segundo lugar, digamos que ya viene un tema de relacionamiento con distintos canales digitales o con distintos medios también de comunicación que ayuden a visibilizar y ampliar que mi marca es amigable, por así decirlo, y que no tiene o que no está involucrada como en esos temas. Es una situación bastante compleja, pero digamos que gracias a la creatividad, lo que mencionaba Pablo, un monitoreo constante
y también un tema de acciones muy cercanas con la misma comunidad y la audiencia de ellos, es más factible que la marca pueda salir más fácil de este tema. Lina, por ejemplo, ahí, ¿qué opina? Y de pronto también desde Jaibo de ese acompañamiento que se le pueden hacer a los clientes y a través de este tipo de plataformas, cuando ya tenemos una crisis, ¿cómo se puede también contrarrestar y dar respuesta? Mira, el ejemplo que pone Pablo, la verdad yo no quisiera estar en ese equipo. Creo que nadie nunca. No, para quitarse el sueño automáticamente, todo un desafío, ¿no? Desde las crisis que inclusive nosotros hemos vivido, lo que a nuestro modo de ver, lo que ha funcionado o ha ayudado a transformar esa percepción o ese momento de verdad negativo en algo, inclusive que si lo jugamos bien nos puede apalancar, es, número uno, ser honesto con el cliente y poner la cara. Hay una crisis, sí, estoy asumiendo las cosas, hablar con el cliente, estar ahí y buscar cuál es el mecanismo de persuasión que me puede funcionar. Esto cuando pues yo eventualmente puedo entablar una comunicación directa con el cliente, ¿no? El tema que dice Carlos y totalmente de acuerdo es la creatividad cuando ahora el problema es que el cliente furioso comentó un post en Instagram y se fue todo al carajo. Ahí sí el desafío tiende a ser todavía más alto porque no fácilmente la gente olvida las cosas, o puede que las olviden una semana y 2 semanas y ya no sean tendencia, ¿cierto? Las crisis, pero hay que ver el baúl, ahí está el recuerdo de que tienes una mancha y cómo sales de ella, ¿no? Ahí ese es el desafío. Sí, porque dicen que Internet olvida muy rápido. O sea, hace 8 días estaban hablando, creo que hace 8 días estaban hablando de la condena de EPA Colombia y no sé qué y todo lo que pasó. Y ya en este momento es muy poquito lo que se habla del tema, No, pero en cualquier momento vuelven y lo sacan del sombrero, que es lo del cambio. acuérdate de lo que pasó el mes pasado en una feria muy importante de diseño que se realiza en Bogotá. Ajá, como eso fue un caso muy particular, ¿no? Cómo se armó toda una polémica y cómo otras marcas se aprovecharon de ese momento y potenciaron y fueron tendencia también, ¿no? Es que es como todo tan explosivo, tan dinámico, tan... ¡Uf! ¿A qué hora reacciono, no? Claro, no, es que definitivamente Internet es como un mar de posibilidades, es decir, un día estás encima de la ola, luego vuelve a la calma, pero los tesoros siempre quedan debajo del mar y algún día alguien lo puede volver a encontrar. Chicos, ya para ir cerrando, creo que es importante también tocar ese tema de lo cual nos hemos ido ya haciendo como reflexiones y también hemos ido conectando y es esa importancia del marketing conversacional, ¿cierto? Esas conversaciones de valor con los usuarios, cómo puedo persuadir al cliente, cómo puedo entablar una comunicación muy directa. Y a propósito, por acá también me hacen el comentario, para todas las personas que están conectadas, se inscribieron a través de nuestra landing y se registraron, recuerden que a sus correos también les estaremos haciendo llegar más información importante sobre este evento y sobre el conversatorio para que lo tengan presentes y además, si quieren y todavía están conectados con nosotros, reporten sintonía a todas esas personas, déjenos sus comentarios, sus preguntas que también les vamos a dar paso para conversarlas y responderlos. Chicos, marketing conversacional. ¿Qué tenemos para decir de ese tema? Bueno, a lo largo de toda la sesión hemos ido tocando las fibras del marketing conversacional, pero no lo hemos dado la oportunidad para esclarecer. Eso. El marketing conversacional es una técnica que se viene ejecutando más o menos desde hace unos 2 años y en pandemia pues ayudó mucho a esas pequeñas empresas que todavía no se habían transformado digitalmente a establecer una comunicación directamente con sus clientes.
Entonces, cuando tenemos y nos apalancamos en esta técnica, la búsqueda es, o el objetivo es tener mayor contacto, confianza, cercanía y trazar un objetivo sobre esa comunicación que esté generando directamente con el cliente. Entonces, si mi objetivo es transformar una situación negativa a través de una queja que está montando el cliente, entonces directamente establezco comunicación con el cliente. Si el objetivo es una venta, y el ejemplo más claro de marketing digital es el carrito de compras abandonado en WhatsApp, en e-commerce, o que el cliente sencillamente dijo, no, ya no voy a comprar, esto es muy... No, no, no. Cuando estoy en comunicación directa con mi cliente y soy muy creativo para volver a incentivar esas ganas de comprar, me apalanco en esa conversación y le puedo ofertar mi propuesta de valor de una manera que el cliente me diga, sí, lo voy a comprar. ¿Y en qué se apalanca el marketing conversacional? En los canales de comunicación instantánea, como son las aplicaciones de WhatsApp, por ejemplo, Telegram, que todo el mundo, todos tenemos Telegram, y que me diga que no son mentiras. Todos tenemos Telegram en nuestros teléfonos, pero nadie habla por Telegram. ¿Qué es qué hay en Telegram? Esa evidencia de los grupos, ¿no? De que puedo tener muchas personas y generar contenido y compartirlo de una manera directa. Y no esperar a que haya una landing para que dejen unos datos y cuánto tiempo me tardo entre que dejo mis datos y la desconfianza que esto puede generar. Dejar mis datos y no sé a ver qué va a pasar o cuánto tiempo voy a tener que esperar a que me contacte alguien para responder la duda que tengo. Entonces, eso es el marketing conversacional. Estar uno a uno con el cliente, y no puedo dejar a la deriva cómo le voy a responder. Tengo que tener muy bien definido cómo quiero hablar con el cliente. Exacto, ahí hay una claridad importante y es comunicación directa, o sea, para poder hacer un marketing conversacional debo tener una comunicación directa, porque pues una página de contáctenos u otras herramientas, pues uno deja los datos y se echa la bendición. No hay esa comunicación. Sí. En cambio, de Exacto. pronto uno por WhatsApp, uno escribe y espera que inmediatamente la otra persona o el chatbot, por ejemplo, en este caso, tenga ya una respuesta. En una herramienta como WhatsApp hay estadísticas y estudios que se han realizado que la fortalecen. Por un lado, el 89% de las personas que utilizan WhatsApp viven más pendientes de las notificaciones de WhatsApp que de cualquier otra red social. Entonces es un canal muy fuerte para Un dato potenciar. súper interesante. Y también, por ejemplo, esos emprendimientos que ahorita han migrado mucho al tema de WhatsApp Business y a esas ventas también por catálogo en WhatsApp. Exacto, Bueno, es por eso el éxito de WhatsApp. Carlitos y Pablo, ¿qué tenemos para hablar o qué podemos complementar incluso en estos temas de ese relacionamiento directo con los usuarios y de pronto también de estos canales que nos permiten una comunicación más directa? Yo creo que si hacemos un retroceso de todo lo que hemos conversado hoy en este espacio, es el resumen de lo que debemos hacer precisamente en cuanto a esa técnica, como lo decía Lina, de marketing conversacional. Es saber con quién estamos hablando, atender requerimientos y mantener una comunicación constante. No hay nada más incómodo que uno tratar de hablar con alguien y que ese alguien no me sostenga la conversación, esos famosos silencios incómodos. Y si nosotros decimos que las marcas en digital representan a una persona, o sea, tienen una investidura de una personalidad específica, imagínense entonces que esa persona no me sostenga esa conversación o que me entonces eh, un silencio de esos incómodos, ¿cierto? Entonces creo que la buena práctica es simplemente mantener el ritmo, atender los requerimientos, utilizar el lenguaje adecuado, y eso es importantísimo. Y por lenguaje adecuado no me refiero, como ya lo dijimos ahora, a ser acartonado, sino que es saber exactamente de qué y con quién estoy hablando. Y yo creo que eso le puede garantizar el éxito a cualquier organización. Sobre todo, creo que ahorita lo mencionaban mucho, a los emprendedores. Creo que le funciona muy bien a ese tipo de públicos porque tienen un proceso
de pronto mucho más sencillo que las grandes empresas que irónicamente lo tienen todo estandarizado, pero lo terminan haciendo mucho más complejo. Carlitos, a ver. Sí, no, yo quería como cerrar prácticamente como eso diciendo cómo el marketing conversacional, cómo el conocer a mi audiencia, tener bien definidas y estructurados mis canales digitales y offline, cómo esto cumple un papel fundamental para el manejo de la reputación de mi marca, que mi marca tenga una muy buena reputación y una muy buena salud de marca. Y también, como dato, para ustedes también, no sé si sabían, que si un usuario ve en Google o en redes sociales, así sea un comentario negativo, las empresas tienden a disminuir aproximadamente un 22% sus ingresos. Entonces, acá es donde juega un papel importante la reputación y cómo el manejo de ese marketing conversacional para mejorar la reputación va a mejorar inclusive los ingresos que tengan mi compañía. Crucial eso que dices, Carlitos, porque creo que hoy, precisamente en este marco, es de vital importancia poder mantener y avivar incluso esos activos que tenemos digitales y esa presencia de la marca como tal. Bueno, vamos acá a hacer un paréntesis ya para ir cerrando. Vamos a saludar a Andrés Suárez, quien nos reporta sintonía en los comentarios, Luisa Fernanda Holguín, a Mirella también y a Laura Cristina Marulanda. Gracias por dejarnos ahí sus comentarios, sus opiniones. Y les cuento que en los comentarios de este Facebook Live también les vamos a dejar el link, la URL, para que vayan a la landing page de este evento, puedan dejar su correo electrónico, se registren y reciban más información sobre este tema que estamos tratando hoy y sobre estas memorias, por ejemplo, de este evento, de las buenas prácticas en comunicación y sus beneficios, sino también para que tengamos una relación mucho más estrecha con todas las personas. Chicos, Pablo, Lina, Carlos, una conclusión que le podamos dejar a todas las personas que están conectadas sobre este tema de esos beneficios y una buena comunicación en marketing digital. ¿Y quiere empezar? A ver, al dedo. Yo quiero, Carlos. yo quiero comenzar, o sea, para mí la conclusión primordial en este caso es cercanía con la audiencia y creatividad para comunicar. Son como mis dos conclusiones principales, esa combinación de las dos va a hacer que mi salud de marca y mi reputación estén estables y cierro esto con el tema de anticipación, anticiparnos ante posibles crisis. Esa sería como mi conclusión general en este caso. No Dos sé. es muy importante, cercanía y creatividad. Estamos con las Cs de la comunicación everywhere. Bueno, Lina, Pablo, ¿quién se atreve? Lina, a ver. Bueno, voy yo. Para mí la conclusión de esta plática es establecer cómo quiero hablarle a mis clientes a partir de conocerlos, del conocimiento de mi cliente, ¿sí? Y estar ahí, pero no salir, no ser improvisados con la comunicación. Tenerlo todo muy, muy bien definido, muy bien esclarecido. Tanto y que todos estemos alineados en cómo le estamos hablando a nuestros clientes, en los equipos, lo que estoy publicando, la que contesta el teléfono, el que visita al cliente de la empresa, todos. Lina, te pregunto, también para las personas de pronto interesadas en HiBot, ¿dónde podemos conocer más sobre esta herramienta, sobre este software tan bacán? Nos pueden visitar en nuestra página web www.hibotchat.com. Allí está nuestro widget de WhatsApp, donde pueden escribirnos. Nos va a atender primero nuestro HiBot asistente virtual, quien les va a proveer una información y luego nuestro equipo comercial ahí está súper pilos y atentos esperando a responder todas las preguntas que tengan, si quieren asesoramiento, saber cómo les puede apalancar HiBot ese emprendimiento, cómo pueden automatizar procesos, cómo pueden construir esos amigos que terminan siendo un miembro más del equipo y potenciar esos canales de comunicación que tienen con sus clientes. Excelente, Lina. Y Pablo, cierras con broche de oro. Yo más que una conclusión quiero hacer una recomendación y es, Importante. si llegó tarde a este conversatorio o si le gustó y de verdad cree que
que fue muy interesante lo que dijimos, que yo considero que sí, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque tocamos temas interesantes. Mi recomendación es aproveche que queda grabado, devuélvase, vuelva a ver desde el principio, tome nota y empiece a aplicar todo lo que conversamos aquí, porque desde el principio hasta el final, hasta eso último que mencionó Lina, por ejemplo, todo puede servirle a cualquier empresa, sea grande o sea pequeña. No lo tiene que aplicar todo de la misma forma. También podría ser incluso un poco pretencioso. Pero hay pequeñas cositas que se pueden ajustar, que de pronto ya están aplicando y otras que las necesita empezar a aplicar. Y con eso puede mejorar mucho la salud de la comunicación en su organización. Excelente, Pablo. No, qué buena recomendación. Y a propósito de eso también, una sugerencia para todas las personas que siguen conectadas o cuando vean este en vivo, en el momento que lo vean, siempre, siempre saben que en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, tenemos reels, tips, información de valor también para acompañarlos muchísimo en esas distintas necesidades de conocimiento. En nuestro Instagram tenemos varios IGTVs donde hablamos también a profundidad de ciertos temas, por ejemplo, como el tema de crisis digital, quien Carlos también nos ayuda y nos apoya en esa parte. Y ya saben, compartan este en vivo con las personas interesadas, como dice Pablo, devuélvanse y repasen, que creo que todo es importante, no necesariamente también ejecutarlo al mismo tiempo, se puede hacer por fases, se puede hacer por procesos, pero es claro que poder delimitar y tener claridad de digamos, esos parámetros y esa buena comunicación nos ayuda muchísimo en el entorno del marketing digital. Bueno, chicos, no, qué nota haber compartido este espacio con ustedes, qué nota esta conversación tan bacana que surgió en medio de la lluvia y el frío de Medellín. Y bueno, no, chicos, muchísimas gracias y espero que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias, Cuídense gracias a todos los que nos Gracias, conectaron. encantadísima de estar aquí. Claro que Gracias. sí, gracias Lina, estamos conversando. Cuídense y a todas las personas que estaban conectadas también. Hasta luego y feliz noche, feliz semana además. Chao. Chao, Bye Lina. Chao a todos. bye. Chao, Gracias. chao.